Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ana Severino y hoy te estaré mostrando cómo puedes utilizar el Mega Hoop de Bernina. Este bastidor nos permite bordar diseños que tengan un ancho máximo de 6 pulgadas o su equivalente en milímetros, en este caso 150. Y de altura el diseño puede llegar hasta aproximadamente 16 pulgadas o 400 milímetros. Este será el diseño que estaré bordando en el tutorial de hoy. Como pudieron ver al inicio, es un forro para cojines y el diseño mide aproximadamente 12 pulgadas de altura. Este bastidor lo compré like new en eBay, es decir, que era un bastidor usado pero muy pocas veces. Así que recibí el bastidor en su caja original, trajo su manual, 2 plantillas. Las plantillas son diferentes, así que debemos tomar en cuenta cuál es el modelo de nuestra máquina. En mi caso, mi máquina es una Bernina Artista 640 y le corresponde la plantilla que tiene las letras anaranjadas y que dice 01. Estaré colocando esta información en pantalla o en la descripción del video. También recibí los ganchos que sostienen las plantillas para colocarla en el bastidor y 4 ganchos que sirven para ayudar a ajustar la tela cuando ya está colocada en el bastidor. Este bastidor, a diferencia de los bastidores más pequeños de Bernina, tiene 2 tornillos, uno arriba y uno abajo, y el área de bordado en sí está dividida en 3 partes que están debidamente señalizadas. Para lograr nuestro diseño completo, estaremos moviendo esta pieza del bastidor, que es la que conecta al módulo o unidad de bordado. Y como siempre, estaré dejando los enlaces de los materiales que estaré usando en la descripción del video. Estaré bordando mi diseño en una tela piquet de algodón. Aquí tengo mis hilos de bordar de los colores necesarios. Estaré utilizando estos alfileres en forma de T para colocar todo alrededor. Y como estabilizador estaré probando hoy por primera vez este estabilizador que se pega. Este estabilizador se puede utilizar de diferentes maneras. Hoy les mostraré solo una de ellas. Y por supuesto estaré utilizando mi Mega Hoop con la plantilla adecuada. Aquí tengo mi paño y este paño mide 25 por 25 pulgadas. Este es un paño que voy a utilizar para luego hacer un cojín. En este momento yo tengo el paño doblado justo a la mitad, a lo ancho. Y lo que debemos tomar en cuenta es que nuestro paño sea un tamaño mayor al de nuestro bastidor. A pesar de que en este paño se formaron las líneas al estar doblado, lo que sería para ubicar el centro del diseño, yo estaré planchando para hacerles a ustedes la muestra. Así que doblo mi paño justamente a la mitad y voy a planchar mi primera línea. Lo que estoy haciendo es ubicando el centro del paño para ubicar el centro del diseño. Una vez que tengo mi primera línea marcada, voy a abrir el paño y voy a doblar esa primera línea sobre sí misma y voy a planchar para ubicar mi segunda línea. Ya tengo mis 2 líneas, mi línea vertical y mi línea horizontal. De esta manera ubico el centro de la tela y lo voy a hacer coincidir con el centro de la plantilla. En este caso es ese que está marcado en azul. Ese es el centro. He separado las 2 piezas del bastidor y coloqué la parte externa en la parte abajo. Coloco mi tela y ahora coloco la parte interna y hago coincidir el centro de la tela con el centro de mi plantilla. Fijaremos y estaremos ajustando primero un tornillo y luego el otro. Estiramos la tela en ambas direcciones, en todas las direcciones. De esta manera hacemos que nuestra línea siga estando derecha. Colocamos los ganchos que vinieron con el Mega Hoop en algunas de las ranuras que están destinadas para esos fines. Aparte de estos ganchos, yo voy a estar colocando como siempre mis alfileres en forma de T. Esto me da mucho más seguridad al momento de bordado porque evita que la tela se floje. Aquí ya tengo mi tela bien montada y estirada. De esta manera estaremos moviendo este mecanismo cuando estemos en la máquina. Simplemente
Llevamos los dos ganchos hacia el centro, hacemos fuerza hacia el centro, movemos y siempre debemos verificar que la pieza haya quedado en el tope en cualquiera de sus posiciones. O sea que cuando lo coloquemos, cuando lo rodemos, movemos un poco más y nos aseguramos de que ya el bastidor no se va a mover de esa posición. Ahora voy a colocar el estabilizador. Esta no es la única manera de utilizar el Mega Hoop, es la que yo les estoy mostrando hoy y voy a utilizar este estabilizador, como le mencioné, que es pegante, no necesita calor y en inglés se consigue con el nombre de Sticky. Recuerden que estaré dejando el enlace de este producto en la descripción de este video. Y lo que voy a hacer para economizar material es que voy a cortar un pedazo de este estabilizador que sea mayor al tamaño del bordado. Y voy a luego ubicar el centro de mi tela y voy a fijarlo. Aquí ya tengo mi pieza de estabilizador cortada y lo que voy a hacer es retirar la protección que trae. Es un papel satinado y la parte del estabilizador es la parte que queda pegante y rugosa. Y lo voy a estar fijando en la parte de atrás de mi tela. Y si pueden notar aquí, por ejemplo, no me quedó bien centralizada. Si esto les sucede a ustedes, pueden desprender el estabilizador y ubicarlo muy bien nueva vez y volverlo a pegar y este quedará correctamente. Bastará con pasar las manos en nuestra tela para pegar este estabilizador. Una vez en nuestra máquina de bordar Bernina, en este caso que estamos usando el Mega Hoop, pues vamos a seleccionar nuestro diseño y nos saldrá inmediatamente en este bastidor. Para este bordado yo estaré utilizando esta bobina que vienen llenas y que me están funcionando súper bien. Vamos a montar nuestro bastidor estando en la posición central. O sea que esta pieza, que es la que se coloca en el módulo de bordado, debe estar en la posición del centro, que es esta zona donde dice número 2. Colocamos muy bien nuestra tela para evitar que quede debajo del bastidor y evitar errores en el bordado. Y en el caso de este diseño, mi pantalla me está diciendo que lo primero que va a bordar es esta parte de abajo, que son las letras. Así que no me está pidiendo que mueva el bastidor porque lo coloqué en la parte central. Puede que el diseño que ustedes realicen les pida una zona diferente al inicio. Aquí mi máquina se detuvo, las letras aún no están completas y me está marcando en la pantalla, como pueden ver, que ahora va a bordar esta zona, que es la zona que queda más cerca hacia nosotros, en este caso que estamos frente a la máquina, y me está indicando la flecha en qué dirección debo mover el bastidor y es hacia adelante. Entonces vamos a mover esta pieza como les estuve mostrando hace un rato. Simplemente ajustamos como que un poquito hacia adentro con nuestros dedos y vamos a empujar nuestro bastidor hacia adelante en este caso. Debemos verificar que llegue el bastidor hasta el tope, que no se siga moviendo y debemos tener mucho cuidado con alguna pared o algún otro mueble que haya detrás de nuestra máquina porque debemos tener espacio suficiente para que el bastidor pueda moverse. Cuando ya hemos hecho este movimiento le damos a OK y nuestra máquina comenzará a medir nueva vez el bastidor y va a ubicar donde dejó el bordado y en el mismo lugar comenzará. Aquí yo alé de manera muy suave el exceso de hilo que se generó, pero con esta parte hay que tener mucho cuidado para evitar dañar alguna pieza de nuestra máquina. Entonces simplemente el bordado va a seguir como ya venía. Ya se ha completado la primera parte de mi bordado, que en este caso son unas letras, y ahora la máquina me está pidiendo lo que es cambio de color. Ya cambié el color de mi hilo y lo que voy a hacer es darle a reiniciar, a iniciar nueva vez. Y ahora me va o me está pidiendo la máquina que mueva el bastidor a la primera parte, a la primera zona, y lo que voy a hacer nueva vez es ajustar esta pieza como ven en pantalla y alar en este caso el bastidor hacia mí. Me aseguro nueva vez que esté en el tope y que ya no se mueva.
Ya mi diseño está listo, así que voy a desmontar de manera muy sencilla y vamos a ver el resultado de este bordado. Este bordado en verdad que me encantó. Este diseño en Library. Estaré dejando el enlace en la descripción del video. Aquí en pantalla se ve la tela como si tuviera estas pequeñas arrugas que se forman, pero inmediatamente retiré el estabilizador y planché un poco, pues todo esto desapareció. O sea que el estabilizador en sí me gustó mucho el resultado que dio. También me resultó súper sencillo, simplemente alamos y se desprende así de fácil como están viendo en pantalla. Aquí ya tengo mi diseño completo y lo que hago es protegerlo con un paño y voy a planchar con mi plancha básica que siempre utilizo en todos los tutoriales y en mi día a día. Me encantaría, si eres usuaria de Bernina, que me digas qué te pareció este video. Espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial y nos vemos en un próximo video.